¿Por qué ya no soy guardabosques en el Parque Nacional Spruce Ridge? Cuando llegó la llamada sobre los campistas desaparecidos y el campamento abandonado, estaba sentado frente a la estación de guardabosques, observando un fuego que crepitaba en el viejo fogón oxidado que ha estado aquí durante décadas. Las llamas devoraban lentamente la madera y el calor a veces chisporroteaba mientras los troncos de pino eran consumidos. Es una de mis formas favoritas de pasar el tiempo aquí. Un fuego, como observar peces en un acuario o animales en un zoológico, es infinitamente cautivador porque es un pequeño trozo de naturaleza capturado y exhibido. La misma razón por la que la gente viene al Parque Nacional Spruce Ridge. Y al igual que un fuego, los bosques aquí pueden quemarte si no tienes cuidado. Regresé adentro, atendí la llamada y me dirigí al punto de encuentro después de escuchar el informe durante unos minutos. Otra pareja desaparecida. Nada fuera de lo común, al menos no todavía. Así que cargué mi arma, subí a mi jeep y salí mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles. El abrasador sol de verano asomaba entre las densas ramas de abeto que rodeaban el terreno rocoso por todos lados, barriendo el horizonte hasta donde podía ver. Pasé por estanques brillantes llenos de algas y pabellones con bancos de picnic marrones mientras el jeep rebotaba sobre el asfalto bien mantenido y los caminos llenos de tierra y rocas. Prácticamente podía escuchar el croar de las ranas, el canto de los grillos y el zumbido de algunas libélulas mientras aceleraba. No importa cuánto tiempo haya sido guardabosques, nunca me acostumbré a la emoción del aire libre. La serenidad que se encuentra en el aire fresco es eterna, al igual que su inmensidad. Me recuerda a los días de los pioneros, cuando solo había unas pocas familias solas en la vastedad de la frontera. Y era una frontera muy implacable. En aquel entonces, no había guardabosques ni seguridad en el parque como yo para asegurarme de que ninguna familia se perdiera. La atención médica no existía, y la madre naturaleza nunca perdona a los necios. Algunas personas lo han olvidado. Pero la madre naturaleza nunca duda en recordarles lo que puede hacer. Últimamente, parece particularmente activa en ese aspecto por estos lados. Manejé cuidadosamente el jeep por colinas que se volvían más grandes cuanto más me alejaba de la base. El viento azotaba a través de las ventanas agrietadas mientras pasaba por árboles de cedro caídos en mi camino hacia el destino. Amaba estos bosques, pero nunca olvido cuán despiadados pueden ser y cuántas personas han encontrado su final aquí. ¿Cuántos cuerpos han sido enterrados aquí? ¿Cuántas personas salieron a estos bosques y simplemente nunca regresaron? No hay forma de saberlo con certeza, pero estos bosques han existido durante siglos, y eso es tiempo suficiente para que la muerte siembre una semilla por cada árbol aquí. Fui enviado a encontrar a Libby y Dale Morrison, una pareja adinerada que había salido de vacaciones de camping. Su campamento vacío había sido encontrado por un grupo de excursionistas y, dado que nadie había visto a la pareja en unos días, me enviaron para echar un vistazo más de cerca. Curiosamente, aunque siempre he amado el aire libre, nunca me ha gustado acampar. Si llenas suficientes informes de personas desaparecidas y de muertes, aprendes rápido a tratar los bosques como a un tigre o un león. Pueden ser impresionantes a la vista, pero nunca olvides lo que puede pasar cuando los encuentras. Aunque muchas personas han aprendido a acampar de manera segura, acampar en ciertos lugares solo es un poco como poner un tazón de dulces en Halloween con un letrero de por favor, toma uno, sin nadie que vigile. No todos los que pasan tienen que ignorar la regla y hacer lo que les plazca. Solo se necesita uno. Puede que solo haya tomado una persona para que mi cuñado Jarre desapareciera hace unas semanas. Los parques nacionales parecen tan mundanos y domesticados, pero cualquiera que trabaje en uno sabe que hay muchas cosas oscuras que ocurren entre esos árboles. Cultos se reúnen aquí, se llevan a cabo y salen maltratos de drogas, las personas desaparecen y muchos asesinatos ocurren dentro de estos bosques. Los cuerpos son arrojados aquí y encontrados días, semanas o incluso meses después, todos desmembrados por los animales, y ningún forense podría averiguar cómo llegaron a estar así. He entrevistado a muchos solicitantes que piensan que este trabajo es un paseo y un cheque fácil. Todos reciben una desagradable llamada de atención tarde o temprano, y eso los obria o los hace huir de aquí como si los estuvieran persiguiendo. Y he visto cosas de las que no los culpo por querer huir. La gente ha tenido miedo de los monstruos en el bosque durante siglos. No espero que eso cambie pronto, sin importar la tecnología moderna que exista. Por eso, el mejor sistema de alarma que jamás ha existido es el mejor amigo del hombre. En el momento en que un perro comienza a ladrar, sabes que alguien, o algo, está allí.
Pero cuando estás afuera y tu perro gime y corre como si el suelo estuviera en llamas, esa es tu señal de salir. No es coincidencia que en todo el tiempo que he estado de servicio aquí, nunca he tenido que lidiar con una situación en la que una o más personas involucradas tuvieran un perro. Nunca. De vuelta en la estación que alberga mi oficina, hay un tablón de anuncios completo con volantes de personas desaparecidas. La mayoría de ellos son parejas o familias enteras. Con aspecto saludable, felices, sonriendo a la cámara. Como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Que es, por lo general, como terminan en la pared en primer lugar. Estaba a punto de descubrir si los Morrison se unirían a ellos. No es una tarea que disfrute en absoluto. En los 5 años que he tenido este trabajo, he quitado tal vez 10 de esos volantes. Y no porque las personas en ellos fueran encontradas sanas y salvas. La mayoría de las personas en el tablón son del tipo que piensa que porque tienen GPS y coches con todas las últimas novedades, no hay nada de qué preocuparse cuando acampan o se aventuran en el bosque. Mucha gente que se aventura aquí tiene esa actitud. Si tienen suerte, se dan cuenta del error y viven para contarlo. Otras veces no tanto, pero tal vez su destino pueda ayudar a enseñar una lección a otros. Sin duda, he tenido que lidiar con mi parte de periodistas, cineastas de documentales, oficiales de la ley de varias divisiones, investigadores privados y familiares y amigos curiosos. Con los profesionales no tengo problemas. Solo están haciendo su trabajo, igual que yo. Eso no quiere decir que no tomen en serio lo que ocurrió o que no sientan pena por las partes involucradas. Para nada. Pero están acostumbrados a lidiar con cosas así en su mayoría y rara vez les toca personalmente. Solo raras veces veo en sus ojos la mirada que dice que lo que ocurrió aquí los perseguirá. Por otro lado, lidiar con los familiares en esa situación es, con mucho, la peor parte de mi trabajo. Preferiría tropezar con 1.000.000 de cuerpos antes que tener que enfrentar a familiares en duelo. Lo he hecho demasiadas veces, pero nunca se vuelve más fácil. Nunca. Y no debería. Ya estaba oscuro cuando llegué al campamento de los Morrison, que estaba lejos de cualquier área principal. Como era de esperar, no escatimaron en gastos y habían ido de camping con equipo completamente nuevo que estaba seguro habían comprado recientemente. Equipamiento nuevo, utensilios de cocina y un SUV negro que aún brillaba como si acabara de salir del concesionario. Tuve que conceder que el señor y la señora Morrison eligieron un lugar magnífico, justo al lado del lago. Era una noche clara y la luna brillaba sobre la superficie tranquila, que parecía vidrio. No importa lo que sucediera en el trabajo, la noche siempre fue mi momento favorito para trabajar o hacer cualquier otra cosa, siempre que tomara las precauciones adecuadas. Supongo que es la misma razón por la que la gente piensa en buscar a un viejo amor tarde en la noche. En la era moderna, es fácil menospreciar los tiempos más primitivos y sus miedos sobre lo que se oculta justo fuera de la vista en la oscuridad. Pero ven aquí por la noche, cuando está pecho oscuro, y esos miedos se vuelven de repente mucho más comprensibles. La tecnología moderna puede ser del siglo XXI, pero donde termina tu linterna, estás de vuelta en el siglo XIX. Solo se necesita que tu linterna se quede sin baterías, que tu GPS falle o que tu coche no arranque, y ya no estás en tiempos modernos aquí. Estás de vuelta donde estaban tus antepasados. Pero al menos ellos sabían cómo sobrevivir en condiciones así. Mientras miraba alrededor del campamento, las estrellas brillaban en el cielo y parecían más brillantes de lo habitual. No creo que la gente piense en el espacio, como en realmente pensarlo y lo que implica. Es un concepto asombroso de contemplar. La inmensidad de la galaxia y todas las galaxias más allá de ella. Cuando lo piensas, la Tierra no es más que un pequeño apartamento en un enorme rascacielos, considerando cuán vasto es el espacio. La frase espacio exterior invoca un tamaño gargantuesco y una escala que es incomprensible. Al reflexionar sobre esto, los dos conceptos más aterradores en su implicación son que estás completamente solo en el universo y que no estás solo en el universo. ¿Cuál de los dos es más aterrador? Depende mucho de la persona. La frase en el espacio, nadie puede oírte gritar, es mucho más que un lema de película. Es un simple hecho. Porque no solo nadie puede oírte gritar, sino que puede que ni siquiera puedas gritar, lo cual es uno de los sentimientos más horribles que un ser humano puede experimentar. Es como llamar a una ambulancia solo para que te digan que la ayuda no llegará. Los bosques son de la misma manera, ya que no es coincidencia que se refieran al espacio como la última frontera.
También es lo que hace que la desaparición de alguien en un parque tan grande como este sea una pesadilla para un equipo de búsqueda. En un área poblada puedes descartar zonas y reducir las posibilidades, pero aquí, en el bosque, alguien podría estar literalmente en cualquier lugar. El campamento de los Morrison no estaba destrozado como si hubiera sido atacado por un animal salvaje, ni parecía la escena de un baño de sangre al estilo de una película de terror. Se veía como innumerables campamentos que habían sido abandonados sin un segundo pensamiento. Si no hubiera sido por su coche cerca, habría pensado que simplemente se fueron por capricho. Su coche, un brillante SUV Cadillac negro con un capó que brillaba bajo la luz de mi linterna, todavía estaba aquí. Así que eso significaba que o se habían ido en el coche de alguien más, o se habían escapado a algún lugar fuera del parque, o aún estaban aquí. Pero no sería la primera vez que he visto a parejas dejar un vehículo aquí para subirse a otro. Así que la pregunta era, ¿qué hizo que los Morrison huyeran de donde habían montado su campamento? Ciertamente no era porque necesitaran usar un baño. En mi experiencia, las personas casi siempre huyen por miedo, ¿pero miedo a qué? Escaneé lentamente el área con mi linterna. Los Morrison ciertamente no escatimaron en gastos. La casa rodante era de primera línea, sin duda un paso adelante de dormir en una tienda de campaña. No dejas un equipo así sin razón, especialmente si eres alguien con dinero. Una rápida revisión reveló que ninguno de los neumáticos del coche había sido pinchado y, a simple vista, parecía estar en buen estado. Dado que la puerta delantera de la casa rodante estaba entreabierta, no perdí tiempo en subir por los escalones de metal y asomarme adentro. Como era de esperar, todo dentro era de primera calidad. La mayor parte parecía que la habían comprado en la tienda hace una semana. Subí cuidadosamente y, con una mano en mi arma, revisé lentamente el baño y el dormitorio. El baño era un lío de tubos y botellas, y la cama estaba deshecha, pero todo estaba perfectamente en orden. Tampoco parecía que nada hubiera sido robado. Salí de la casa rodante y empecé a caminar hacia mi jeep para informar lo que había visto. Pero cuando estaba a más de la mitad del camino, la piel de mis brazos se erizó y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A pesar de la humedad que se respiraba, estaba helado hasta los huesos. Tomé una respiración profunda, coloqué cuidadosamente una mano de nuevo en mi arma y caminé con cautela la distancia restante, cuidando de mantener mi espalda alineada con la casa rodante, ya que tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Había sentido esta sensación antes y nunca te acostumbras a ella, y al igual que al tratar con familias en duelo, no deberías hacerlo. Porque si lo haces, la próxima familia en duelo podría ser la tuya. Con la paranoia y el miedo creciendo con cada paso, finalmente llegué al jeep y cerré la puerta de un golpe. Antes de comunicarme de nuevo con la base, me recosté en el asiento del conductor y traté de relajarme. Al tomar otra respiración profunda y recordarme a mí mismo que debía mantener la calma, volví a observar el terreno. No había huellas de coches aparte de las mías o las de los Morrison, sin evidencia de una lucha y sin señales de vida en los alrededores. Pero eso no significaba que no hubiera nada más aquí además de mí. Como si me respondiera, un rugido gutural estalló desde el bosque a mi derecha y prácticamente salté de mi asiento. Era el sonido más horrible que había escuchado, y no había manera de que un humano pudiera emitir ese ruido. Era el tipo de sonido que parecía ser una entidad física, viva y respirante, como un trueno. Sin esperar más, encendí el motor, pisé a fondo el pedal del acelerador y el jeep rugió a la vida mientras me alejaba de allí lo más rápido posible. Al alejarme, juraría que podía ver los árboles de donde provenía el rugido temblar ligeramente. No fue hasta que había estado conduciendo unos 10 minutos que noté una respiración pesada que sonaba dolorosa. Cuando me di cuenta de que era la mía, traté de tomar una respiración profunda y calmarme. Una vez que logré lo primero y estaba intentando lo segundo, tomé mi radio con una mano sudorosa y reporté lo que encontré y escuché. Me sorprendió que mi voz sonara mucho más tranquila de lo que me sentía. Al otro lado, mi colega sonaba sorprendido pero no escéptico. Tal vez era sincero. O tal vez, cuando tuviera respaldo y todos volviéramos juntos, podríamos no encontrar nada y podrían simplemente declararme paranoico. No me importaba de cualquier manera. Preferiría que me llamaran paranoico a ser una estadística criminal. Avancé a buen ritmo hasta que al doblar una esquina, una figura en medio de la carretera me hizo frenar de golpe. En la dura luz de los faros del vehículo, pude ver que la figura era delgada, vestía ropa desgastada y estaba bastante golpeada. Pero cuando la figura dio un paso adelante, no podía creerlo.
Era mi cuñado Jerry. Jerry, bajé la ventana en estado de shock. ¿Qué demonios está pasando? Babe. Tenemos que irnos. Sube. Dije antes de que él corriera tambaleándose hacia el asiento del pasajero. En el momento en que se sentó, pisé el acelerador y salimos de allí a toda velocidad. Jadeó durante unos 30 segundos antes de que su respiración se estabilizara. ¿Qué pasó, Jerry?, pregunté después de que tuvo la oportunidad de descansar. Hay algo aquí afuera, Bobby. Una especie de criatura. Un monstruo. Como algo de un programa de televisión. Y hay un grupo de personas que saben sobre ello y lo tratan como si fuera muy importante. Creen que es tan importante que incluso secuestran a personas y se las ofrecen al monstruo para que se las coma. Eso es lo que me pasó. ¿Qué tipo de monstruo es? Era lo único que podía pensar en preguntar. No lo sé. ¿Cómo lograste escapar? ¿Recuerdas ese cuchillo que me regalaste para Navidad el año pasado? El que puedes guardar en cualquier lugar. Exactamente. Lo tenía en mi zapato en el momento en que me atraparon. Una vez que tuve la oportunidad, lo usé bien. Y aquí estás, salvándome de nuevo. Nunca podré devolverte el favor. Su voz se quebró mientras hablaba. Siempre me caíste bien, Jerry. No como Tyler, el último novio de Marianne. La frase apenas salió de mi boca cuando el coche giró en una curva y tuve que frenar de golpe nuevamente. Pero esta vez la vista era mucho más escalofriante, ya que la carretera estaba llena de personas que llevaban máscaras plásticas negras monótonas, del tipo que se compran al por mayor en una tienda de fiestas. También vestían sudaderas negras sencillas con capuchas levantadas. Nadie se movió ni un centímetro mientras me detenía. Todos simplemente estaban allí, mirándome. Todos 25 de ellos. Luego, casi por orden, comenzaron a caminar al unísono hacia mi vehículo. Esa fue la única señal que necesité para arrancar el motor y correr directamente a través de ellos. O al menos ese era mi plan, hasta que de reojo vi un borrón de color y dos de las personas enmascaradas salieron volando y se estrellaron contra los árboles. Cuando cayeron, ambos tenían profundos rasguños que estaban sangrando. Esto hizo que los demás se detuvieran inmediatamente antes de comenzar a huir en direcciones opuestas. Pero eso no fue suficiente, porque más de ellos cayeron presa de lo que fuera que estaba acechando, que no podía ver. De cualquier manera, pisé el acelerador más fuerte que nunca en mi vida, y no pasó mucho tiempo antes de que los gritos y lamentos se convirtieran en un ruido de fondo lejano. ¿Qué pasa?, llamó alegremente Jerry desde la ventana entreabierta. ¿No puedes manejar lo que intentaron hacerme? Los dos no dijimos una palabra el uno al otro hasta que llegamos a la estación de guardabosques. Reunidos en la parte delantera había algunos de mis colegas, pero dos de las personas estaban vestidas de manera casual y coincidían con la descripción de los Morrison, cuyo campamento fui a revisar. Mi rostro debió mostrar mi sorpresa porque la señora Morrison se acercó a mí y me estrechó la mano. Libby Morrison, investigadora paranormal. Mi esposo y yo estábamos investigando los rumores de sucesos extraños aquí y dejamos el campamento abandonado para intentar grabar lo que sucedía. Bueno, felicidades, encontraron algo, fue todo lo que dije antes de explicar brevemente lo que había ocurrido y dejarlo en manos de los profesionales. En total, los cuerpos de 10 personas enmascaradas fueron sacados del parque. El resto fue detenido por la policía y acusados de varios delitos. Y mientras eso sucedía, yo presenté mi renuncia mientras Jerry se iba a casa con mi hermana. Eventualmente conseguí otro trabajo relacionado con el aire libre, pero esta vez era en el comercio minorista de productos al aire libre. Para empezar, mi nombre es Marshall. Comencé mi trabajo como guardabosques hace unos 6 meses. Conseguí este puesto bastante rápido porque los otros guardabosques renunciaron. Me pareció muy extraño, pero el salario era bueno y siempre he amado la naturaleza y los animales, así que pensé que este sería el trabajo adecuado para mí. Durante los primeros 2 meses, no ocurrió nada fuera de lo normal. Era pleno verano, así que, además de los molestos mosquitos y las inquietas arañas que, de alguna manera, construían una telaraña completa alrededor de mi jeep por la noche, todo estaba tranquilo. Pero en el tercer mes, las cosas comenzaron a volverse raras. Recibimos informes de excursionistas desaparecidos sin dejar rastro y relatos de campistas que hablaban de escuchar lamentos extraños en lo profundo del bosque por la noche.
Pensamos que no era más que un par de chicos jugando en el bosque o excursionistas que se habían desviado del sendero y que, eventualmente, serían encontrados. Pero no era tan simple. Todo tomó un giro oscuro cuando recibí una llamada sobre otro excursionista desaparecido. Esta vez, estaba cerca de mi cabaña, así que, naturalmente, fui seleccionado para investigar. Planeé caminar unos 13 kilómetros por el bosque, así que empaqué lo esencial y comencé mi travesía a las 14. Alrededor del cuarto kilómetro, empecé a ver lo que había supuesto. Encontré las huellas del excursionista, pero una milla detrás de él había huellas de lo que parecía ser un animal felino muy grande. Las patas de esta criatura eran más grandes y anchas que mi pie, y yo uso un número 17. También noté la impresión que había dejado en la tierra, apenas dejó una marca. No solo era grande, sino que era sigiloso. Caminé un poco más, pero encontré que las huellas de la bestia habían desaparecido. Miré a mi alrededor, y para mi sorpresa, encontré marcas de garras subiendo por un árbol muy grande. Esto era algo que nunca había encontrado antes. Esta criatura era enorme, sigilosa y podía escalar un árbol de un salto, por su apariencia. Estaba horrorizado, así que desempaqué mi rifle de caza, cargué una bala y continué caminando. Finalmente, llegué al cuerpo del excursionista, y hombre, apenas era reconocible. Supuse que era un hombre no mayor de 26 años, estaba hecho trizas. Sus brazos y piernas habían sido desgarrados de manera brutal y tenía profundas marcas de garras desde la clavícula hasta la pelvis. A través de las heridas en su pecho, pude ver que algunos de sus órganos vitales estaban ausentes. Ni siquiera podía soportar mirar su rostro, le faltaba la nariz y la mandíbula inferior había sido arrancada. Si antes de su muerte había alguna expresión en su cara, puedo garantizarte al 100% que era de dolor y miedo. Esta persona había sufrido una muerte tan espantosa que no puedo imaginar cuánto dolor experimentó mientras su último aliento escapaba de su cuerpo. Llamé por radio y les informé mi ubicación, decidiendo quedarme junto al cuerpo por si algún depredador intentaba arrastrarlo. La unidad de rescate estaba a unos 45 minutos de mi ubicación para recoger el cadáver, pero se estaba oscureciendo rápidamente. Para aquellos que no han estado en un bosque antes, la oscuridad es de otro mundo en comparación con un área con pocos árboles. Quería quedarme con el cuerpo, realmente lo deseaba, pero unos 10 minutos después, escuché un ruido en los arbustos, pero al girar, no vi nada. Fue entonces cuando una gota cayó sobre mi cabeza. Pensé que era lluvia, pero al sacar mi linterna para ver qué era, descubrí que era sangre, de un rojo carmesí. Apunté mi mano temblorosa con la linterna hacia la parte superior de los árboles y mi luz se posó justo en él. No sé qué era, pero esta cosa era masiva. Tenía la cabeza de un león, sin melena, con sangre alrededor de la boca, el cuerpo de un tigre, con un pelaje negro sólido, musculoso como un atleta profesional, pero sin rayas, y unos ojos amarillos brillantes que reflejaban su sed de sangre, como los de un pantera. Sus patas hacían que la de un oso parecieran diminutas. Esta criatura debía medir alrededor de 1.80 metros sobre 4 patas y pesar unos 154 kilos de puro músculo. Emitió un rugido que era una mezcla entre un tigre y un jaguar, pero era más profundo y resonó por todo el bosque, sacudiéndome hasta lo más profundo y haciendo que mi alma casi abandonara mi cuerpo. Sabía que, sin importar a que Dios rezara, no me ayudaría contra esta cosa. Era primitiva, feroz y, según lo que podía suponer, había estado acechando este territorio durante décadas. Justo cuando estaba a punto de lanzarse sobre mí, llegaron los helicópteros con un foco y lo iluminaron. Tan rápido como apareció la bestia, desapareció sin dejar rastro. Estaba tan aterrorizado por la experiencia que me desmayé en el acto. Desperté en mi cabaña con mi jefe a mi lado. Me preguntó qué había sucedido, y le conté lo que vi. Mientras le narraba mi historia, vi una ligera expresión de miedo en su rostro, pero después de que terminé, me dijo que debía haber alucinado todo el evento debido al shock de ver tanta gore y que me había desmayado por tener una imaginación muy activa. Rápidamente cambió de tema, me dijo que descansara y me dio el resto de la semana libre. En el tercer mes, no pasó mucho, pero empecé a notar que cada vez que salía de expedición o hacía una caminata, sentía que unos ojos me observaban desde la cima de los árboles. O algo me seguía, igualando mis pasos. Comencé a llevar conmigo un Desert Eagle, pero si se trataba de la criatura que había visto el mes pasado, sabía que sería tan efectivo como dispararle con una pistola de balinés. El mes siguiente, una noche de lunes, desperté con el zumbido de mi radio.
Era mi jefe, me dijo que había recibido una llamada de unos campistas que se habían adentrado demasiado en el bosque y empezaron a escuchar lamentos. Pensé que eran solo chicos bromeando, así que acepté el trabajo, me puse mi uniforme y me dirigí hacia allí. Cuando llegué al campamento, era un espectáculo horroroso. Las tiendas parecían haber sido destruidas por una fuerza descomunal y el coche de los campistas estaba destrozado, como si hubiera sido embestido por un auto a 90 kilómetros por hora en una zona escolar. Pero lo peor fue encontrar a los campistas, sus partes del cuerpo estaban esparcidas por todo el campamento y la sangre manchaba cada rincón. Sabiendo mejor esta vez, llevé una escopeta cargada solo con perdigones. Me puse la lámpara frontal y comencé a buscar en la zona para averiguar qué podría haber causado tal devastación en tan poco tiempo. Durante mi investigación, encontré huellas que parecían de origen humano. La seguí, pensando que podría ser un campista sobreviviente, pero a medida que avanzaba, las huellas cambiaron de humano a oso. Empecé a pensar que el sobreviviente había sido atacado por un oso. Aceleré mi paso y vi a un hombre. Casi grité su nombre, pero algo me detuvo. En su lugar, me escondí detrás de un árbol, apagué mi lámpara y observé al hombre que había encontrado. Estaba iluminado por la luz de la luna y por lo que podía ver, era muy alto, alrededor de 2.10 metros. Tenía brazos largos, piernas largas y una complexión atlética. Su cabello era muy largo y oscuro, llegando a la mitad de su espalda, y llevaba un abrigo de piel de oso. Se dio la vuelta, como si supiera que lo estaba observando, pero en un parpadeo, me pasó por alto. Volvió a girar y comenzó a caminar. Lo seguí, queriendo saber si estaba con los campistas. Dio unos 10 pasos antes de que algo empezara a sucederle. Se dobló, apoyándose en las manos y las rodillas, y parecía estar en dolor. Quería correr para ayudarlo, pero antes de que pudiera, dejó escapar un rugido sobrenatural. Lentamente, se transformó en un gigantesco monstruo de oso. Parecía haber crecido hasta 2.70 metros y tenía una cicatriz en la cara. Era del tamaño de una SUV y tenía ojos rojos que brillaban en la noche. Más rápido que cualquier cosa que haya visto, se lanzó más profundo en el bosque, saltando sobre los árboles como si fueran cartón. Mi corazón latía con fuerza y estaba pálido como la nieve. No me moví hasta que salió el sol, y entonces corrí de regreso a mi cabaña y le notifiqué a mi jefe lo que había sucedido. No le conté sobre el hombre oso, en su lugar, le dije que un oso había atacado a los campistas. Aceptó mi informe y pasé el resto del día sentado en mi cama, pensando en lo que me había metido. Ahora estoy en el 6º mes y podría ser mi último mes vivo. Estoy en mi cabaña, con todos mis muebles contra la puerta, mientras una criatura furiosa intenta entrar. No tengo más que mi escopeta y algunas raciones para sobrevivir, pero por cómo se ve, puede que no sobreviva a la noche. Si logro salir de esto, me aseguraré de contar más sobre mi trabajo, pero por ahora, la cosa en mi puerta ha roto mi cómoda y mi sofá no podrá resistir mucho más. ¿Por qué dejé mi trabajo como guardabosques? Hola a todos, mi nombre es Dan Broderick, tengo 19 años y acabo de salir de la secundaria. Trabajo como guardabosques en el Parque Estatal Caledon, en Virginia. Mi trabajo es bastante sencillo, no suelo patrullar el parque, sino que me quedo en una sala de radio esperando que la gente llame si necesita ayuda. Esto puede ir desde alguien que necesita que le abran la puerta del baño hasta una pelea entre borrachos. Sin embargo, hace un par de meses tuve un encuentro con algún tipo de criatura o tal vez incluso un extraterrestre, no estoy seguro en este punto. Esto me marcó para siempre y siempre tendré paranoia del bosque. Era una noche normal en el parque. Miré el reloj en mi escritorio cuando marcó las 6 de la tarde. Bueno, aquí va otra noche a solas, dije en voz alta mientras veía a los otros guardabosques empacando para irse. Pasó otra hora y mientras cenaba, empecé a escuchar estática en la radio. Después de unos segundos de solo estática, una voz de chica comenzó a salir. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Me detuve un segundo después de morder un bocado de mi comida. Nunca había escuchado algo así en la radio, así que la tomé. Hola, aquí el oficial Dark. Sí, gritó ella antes de continuar. Por favor, ayúdame. Algo me está persiguiendo. Me quedé atónito. Lo inquietante fue que no dijo alguien, dijo algo. Rápidamente me tranquilicé antes de responder. Cálmate, señorita, dime dónde estás para que pueda enviar ayuda de inmediato.
Estoy en la vieja torre de vigilancia en el lado noreste del parque. Corrí aquí después de que me persiguió fuera de mi cabaña. Por favor, envía ayuda, creo que está cerca. Está bien, señorita, enviaré ayuda. Me interrumpió. Dejé de hablar y escuché la radio. Luego oí un rugido muy suave pero agresivo que provenía del altavoz. «Oh Dios, está aquí». Al terminar su frase, escuché el estruendo de una ventana rompiéndose y un gran golpe en el suelo de madera. La radio se cortó. Estaba en completo shock. ¿Acabo de presenciar la muerte de alguien? Después de un minuto, completamente paralizado por el terror, comencé a trazar un plan en mi cabeza. Me giré en mi silla y agarré el viejo mapa del parque que estaba en el escritorio junto a mí. Lo desplegué, escaneándolo frenéticamente en busca de la torre de vigilancia. Ahí estaba, en el lado noreste del parque, justo como ella dijo. Aparentemente, me llevaría aproximadamente una hora caminar hasta allí. Me levanté de la silla y caminé hacia el armario de armas, desbloqueándolo con las llaves que tenía en el bolsillo. Agarré la primera arma que vi, una escopeta de 12 calibres, junto con algunos cartuchos adicionales. También vi la pistola de bengalas en la estantería superior y decidí llevármela. Antes de salir de la estación, me aseguré de tener todo lo que necesitaba: escopeta, pistola de bengalas, linterna, radio, cuchillo de bolsillo y el mapa. No voy a mentir, estaba asustado de salir al bosque después de todo lo que había pasado. También odiaba la idea de estar solo, pero sabía que no podía quedarme ahí sin hacer nada. Al salir de la estación, me recibió la brisa fresca y un hermoso atardecer de verano. Todos los insectos y animales nocturnos comenzaron a salir. Podía escuchar el canto de las chicharras en los árboles, mientras los grillos zumbaban debajo de ellos en el suelo. Es extraño porque no pensarías que una escena tan impresionante pudiera albergar el horror que experimentó la mujer. Como era un largo camino, comencé a moverme a un ritmo más rápido de lo normal. Cuando estaba a unos 10 minutos de la torre, todo cambió. Una vez un atardecer impresionante, ahora convirtió el bosque en una oscuridad total que ningún ser humano podía penetrar. Junto con el ensordecedor sonido del silencio, ya que las chicharras y los grillos dejaron de cantar. Esto era extremadamente extraño. Había estado en este bosque muchas veces por la noche y nada así había sucedido. Unos minutos más tarde, vi la vieja torre de vigilancia. Tenía unos 21 metros de altura, aproximadamente, con una cabaña en la parte superior. La torre había visto mejores días. La madera se veía muy vieja, húmeda y agrietada en muchos lugares. En este punto, estaba en la base de la torre. Justo antes de subir el primer escalón, sentí la peor sensación que he experimentado. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Estaba muy mareado y empecé a ver estrellas. Mientras esto continuaba, pensé que iba a desmayarme, ya que la oscuridad alrededor de mis ojos comenzó a crecer. Todo se detuvo. Volví a estar normal. Excepto por una sensación, sentía que algo me estaba mirando. Juraría que podía sentir sus ojos perforando la parte posterior de mi cabeza. Su mirada casi se sentía afilada, como si un cuchillo estuviera clavado en mi costado. Me di la vuelta lo más rápido que pude, sosteniendo la escopeta frente a mí. Nada, no hay nada, pensé. Hasta que escaneé la línea de árboles frente a mí, a unos 15 metros. Oh Dios mío, dejé escapar al ver, profundo en el bosque, un par de ojos verdes vibrantes mirándome. El miedo me invadió, mis ojos no podían apartarse de esa visión, mis pies casi estaban pegados al suelo. Después de un minuto de estar mirándolo, me guiñó un ojo. Me guiñó un ojo. Después de eso, los ojos desaparecieron y se fueron de nuevo entre la maleza. No sabía qué pensar, lo único que sabía era que no podía quedarme en ese lugar. Corrí por las viejas escaleras de madera tan rápido como pude. Pero luego recordé la llamada de radio que había recibido antes. Me preparé para una escena sangrienta. Pero cuando llegué a la cima de los escalones, la cabaña estaba vacía, sin sangre, sin cuerpo, sin mujer. Lo más perturbador de todo era que parecía que este lugar no había sido tocado en años. El suelo y el escritorio de la habitación estaban completamente cubiertos de telarañas y polvo. Una gran radio estaba sobre el escritorio. Debía ser la que se había comunicado conmigo, pero también estaba envuelta en telarañas. Algo muy extraño estaba sucediendo. Simplemente no podía entenderlo. En el borde del escritorio había una pila de periódicos muy viejos. La curiosidad me ganó y tomé uno. Fecha: 1978,
titular, mujer atacada y asesinada por el gato Bumpus, dicen los lugareños. Esto no tenía sentido. No podía ser la misma mujer con la que acababa de hablar. Necesitaba averiguar más, así que seguí leyendo. Lo siguiente que leí me envió escalofríos por la espalda. El gato Bumpus se asemeja a un pantera negra muy grande, más conocido por sus ojos verdes muy brillantes. Mi sangre se heló. Necesitaba salir de este lugar ahora mismo. Justo cuando metí el periódico en mi bolsillo y estaba listo para correr, era demasiado tarde. Antes de que pudiera dar la vuelta, escuché un sonido. Ese mismo escalofriante rugido que había oído en la radio. Me di la vuelta lo más rápido que pude, levantando mi escopeta. Allí estaba, la bestia misma. El gato Bumpus. Este gato era enorme, posiblemente el mamífero más grande que había visto. Estaba en 4 patas, con una impresionante altura de al menos 2.4 metros. Tenía profundas cicatrices viejas por todo su cuerpo, probablemente de personas como yo. Sus patas eran del tamaño de pequeños platos y no olvidemos su cara. Los labios estaban completamente retirados, mostrando sus colmillos afilados como cuchillos, y lo más importante de todo, esos malditos ojos verdes casi mirando dentro de mi alma. No perdí tiempo y apreté el gatillo, enviando un proyectil hacia mi objetivo. Impacté, pero apenas le hizo algo. El gato retrocedió cuando el proyectil lo golpeó, pero eso fue todo. ¿Cómo es que esta cosa sigue viva? La bala había dejado un agujero sangriento en su torso del tamaño de una moneda de $1, pero la criatura estaba prácticamente indiferente. Decidí que tenía que salir corriendo, así que eché a correr hacia la salida, solo para ser detenido por el enorme felino que saltó sobre mi espalda, inmovilizándome contra el suelo de madera. La bestia rasgó mi espalda con sus largas garras, dejándome una herida extremadamente dolorosa. Sentí como si me estuvieran quemando con un hierro al rojo vivo. Ya podía sentir mi camisa empapándose de sangre. Logré darme la vuelta para enfrentar a la bestia, manteniendo su cabeza alejada de mi rostro. Aunque pude mantener su cabeza a raya, no pude con sus patas. Comenzó a golpear mi cara, dejándome esas ardientes marcas de garras otra vez. Intenté alcanzar la escopeta en el suelo junto a mí, pero no pude. La sangre de las heridas comenzó a gotear en mis ojos, picándolos y sin permitirme ver. Sin que nada funcionara y con toda la sangre que estaba perdiendo, empecé a rendirme. No había sentido en seguir, no podía superar a esta cosa. Y justo cuando estaba a punto de rendirme, pensando en todos mis amigos y familiares, una idea brilló en mi mente. Saqué de mi bolsillo el cuchillo que había olvidado. Abrí la hoja y de inmediato apuñalé al gato en el cuello. La bestia retrocedió en dolor, saltando de encima de mí. Era mi única oportunidad de escapar. Me levanté rápidamente y agarré la escopeta antes de salir corriendo por las escaleras. Tenía una ventaja, pero el gato se estaba acercando. Al llegar al fondo, ya estaba a mitad de camino. No tenía tiempo que perder, corrí inmediatamente hacia los senderos sin mirar atrás. Podía oír los pesados pasos de la bestia tras de mí. Sabía que eventualmente me alcanzaría, así que me di la vuelta y le disparé 2 veces más, haciéndola tambalear de nuevo. Podía notar que estaba herida porque se movía mucho más lento. Disparé de nuevo en su dirección, impactando con un chorro de sangre. Entonces el gato dejó de correr, se dio la vuelta y comenzó a trotar lentamente en la dirección opuesta. Finalmente se rindió. Esto no me detuvo de correr de regreso a la estación. Usé cada gramo de fuerza y voluntad para llegar. Al estrellarme contra la puerta del edificio, una gran ola de alivio me invadió. Había ganado, había vencido a esa cosa. Después de atender mis heridas y tomar un vaso de agua, me senté en mi silla de escritorio, agradecido de estar vivo. Al meter la mano en mi bolsillo para sacar mi teléfono, sentí papel. El periódico. Lo saqué, escaneando el artículo una vez más y dándome cuenta de que había pasado por alto algo antes. El cuerpo de la mujer fue encontrado en la torre de vigilancia del Parque Estatal Caledon. Su cuerpo estaba mutilado, incluso le faltaban algunos miembros. Aunque fue asesinada, muchos de los visitantes del parque dicen que aún pueden escucharla pidiendo ayuda, justo como esa misma noche en que fue asesinada. Estaba completamente conmocionado. No sabía qué pensar, ¿era un fantasma o tal vez un espíritu? Y justo cuando dejé el periódico, la radio zumbó, reproduciendo esa misma voz que había comenzado todo. Hola.